Esto es Ciencia al Dente, un programa en el cual hablamos y nos metemos en profundidad sobre los temas de proyectos de investigación académicos que les sirven a solucionar y a mitigar los problemas en el territorio y en la sociedad. Así sea, bienvenidos, yo soy César Augusto Bedoya y esto es Ciencia al Dente. Hola, cordial saludo. De nuevo le damos la bienvenida para que te quedes 20 minutos en este podcast que se llama Ciencia al Dente, donde pues realmente tratamos temas de investigación que impactan las soluciones en los territorios. Y hoy hemos invitado al decano de la Facultad de Ingeniería de la institución universitaria ITM, Daniel González Montoya, también es docente de investigación. Profe, ¿cómo estás, decano? ¿Cómo me le ha ido? Hola César, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes y poder contarle a la comunidad todos los resultados que tenemos en la facultad. Decano, ¿no? Y lo hemos invitado porque el ITM hace parte de un proyecto muy importante para el país, que pues, las instituciones, el Estado, el Gobierno Nacional viene trabajando y es un tema de el proyecto es Ferrofluvial 4.0. Sí. Tiene que ver algo con la electromovilidad, pero ya usted me estaba contando la ferrofluvial, electromovilidad en temas de carro, motos, bicicletas, eso está casi que listo, lo tienen muy bien monitoreado, tienen la hoja de ruta, pero no había la hoja de ruta para lo que es las vías férreas y las vías pues, a navegar en los ríos, tantos ríos que tenemos nosotros. Por eso lo hemos invitado para que nos cuente acerca de este proyecto, cómo nació, quiénes participan en este proyecto. Bueno, César, muchas gracias pues, por la invitación y que nos permiten contar estos proyectos. La génesis, por decirlo así, de este proyecto nace más o menos entre 2018 y 2019. En el ITM empezamos un relacionamiento con el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Armada Nacional, que se llama Cotecmar. Es un astillero que pues, es reconocido por la construcción de barcos, pero también es un centro de investigación. Ellos nos contactan para que desde los grupos de investigación del ITM empecemos a apoyarlos en temas de transición energética. Ellos tienen una necesidad muy grande para el 2050 y es que muchas de las embarcaciones ya tienen que empezar a rebajar el tema de consumo de gasolina y de diésel por fuentes alternativas de energía. Entonces, cómo ellos podían en los diseños de las embarcaciones empezar a integrar temas de energías renovables y embarcaciones eléctricas. Empezó más o menos el relacionamiento, estábamos haciendo algunas actividades de diseñar algunas o revisar algunos diseños de embarcaciones que ellos tienen pues y que construyen generalmente para Colombia. Y en 2019 llega una convocatoria del Ministerio de Ciencias, de MinCiencias, donde invita a la comunidad académica y científica del país a que les ayuden a construir una hoja de ruta financiado por la UME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, y ellos tenían una necesidad y es que se requería tener la hoja de ruta para lo que será la transición de electromovilidad de lo que serán los sistemas férreos y fluviales del país y donde pueden haber conexiones, lo que ellos llaman unos puntos de interconexión o intermodal, donde se unen las vías férreas con las vías fluviales, que generalmente son puertos donde se interconectan eso, sobre todo para el transporte de carga y de pasajeros. Entonces, eso ya hay muchas hojas de ruta en el país, sobre todo pues las hojas de ruta suelen construirse cuando hay nuevas tecnologías. Sí. Entonces, para que el país tenga claridad de hacia dónde va el mundo y cómo tiene que caminar el país. Entonces, ya habían hojas de ruta para temas de ciudades inteligentes, temas de electromovilidad, de carros y de vehículos, pues de patinetas, bicicletas y así. Faltaba era el de la parte fluvial y férrea, entonces convocó hizo una convocatoria y en la convocatoria entonces empieza el ITM a conformar un equipo de trabajo en apoyo con Cotecmar, en apoyo con la Armada Nacional, empezamos a buscar otros actores en el país, ahí se nos unió el ICONTEC, se nos unió la Universidad de La Sabana en Bogotá, Universidad Nacional, sede Medellín y sede Manizales y la Universidad de Cartagena. Fueron el equipo inicial que empezó a trabajar en una propuesta, nos presentamos y salimos ganadores, pues entre varias propuestas que se presentaron en el país, nosotros resultamos los ganadores
y desde el 2019 empezamos a ejecutar ese proyecto que tenía por palabra clave Ferrofluvial 4.0, así se llamaba nuestra alianza. Decano, bueno, hay la sinergia de todas estas instituciones, de la academia, en fin, la necesidad también de hacer esta hoja de ruta para el gobierno nacional. ¿Cuál es el rol que toma el ITM en esta propuesta? Bueno, la propuesta fue muy interesante porque era un grupo completamente interdisciplinar. De hecho, cada universidad ya tenía como su rol establecido. Cotecmar y la Armada Nacional, pues obviamente desde su experiencia en el tema fluvial y en el tema también del conocimiento de esas rutas del país, de los nodos de transporte, esas necesidades de carga y de pasajeros que se presentaban. La Universidad de Cartagena entró con todo el tema ambiental, ellos eran los que manejaban todo el análisis ambiental de la perspectiva tecnológica. Perdona, ahí me faltó otro aliado también muy importante, fue el CEIPA. El CEIPA también estaba ahí en la alianza. El CEIPA se encargaba de todo el tema de análisis prospectivo y el análisis de logística y transporte. La Universidad Nacional se encargaba desde el tema de nuevas tecnologías, Industrias 4.0. El ICONTEC pues desde la normatividad, y el ITM se encargaba desde la parte de la tecnología, de electromovilidad y de nuevas fuentes de generación, tanto para el análisis férreo como el análisis fluvial. Fue nuestra principal responsabilidad revisar muchas tecnologías de trenes y de embarcaciones 100% eléctricas o híbridas o que consumían menos combustible, analizar todas esas tecnologías y poder, digamos que hacer un estudio también de la ciudad y del país y determinar cuáles eran las mejores tecnologías que se ajustaban a nuestras necesidades. ¿Nos puede contar un poco de cuáles son esas tendencias tecnológicas en temas de transporte ferry y fluvial? Exacto. Bueno, en tema fluvial, está en estos momentos en el mundo utilizando mucho lo que son barcos con energía solar, con paneles solares, barcos con celdas de hidrógeno y barcos con baterías de litio que llegan como los carros eléctricos, sí, que llegan a un punto, a un puerto, y ahí se conectan, se recargan y salen otra vez a navegar. También algunas tecnologías con energía solar, con energía eólica en las embarcaciones. Y también había una nueva tecnología que encontramos en algunos países de Europa, y fue que tenían un dispositivo, decirlo así como de manera muy fácil, y es que transforman del agua del mar, la transforman en energía. Entonces esas son como las nuevas tecnologías que se vienen para futuro, y nosotros pues hacer como esa revisión de cómo podríamos, hay una palabra que se suele utilizar mucho en este árbol que es tropicalizar esa tecnología, cómo esa tecnología la podíamos traer aquí a Colombia, en la parte fluvial. Y en la parte férrea, sí, definitivamente pues ya estamos emigrando mucho a trenes eléctricos, aunque en Colombia pues ya esa tecnología está presente. El metro de Medellín es un tren completamente eléctrico y el tranvía, y pues ya otras tecnologías un poco más avanzadas. Sin embargo, pues en la parte férrea un tren consume muchísima energía, entonces no funciona principalmente con energía solar o con energía eólica. Ahorita se están manejando trenes de hidrógeno, por ejemplo, en Europa, pero a nivel muy experimental, pero definitivamente pues en el tema férreo. Y me imagino que a corta distancia, ¿no? Sí, muy corta, y a nivel experimental, por ejemplo, pues encontramos un ejemplo pues que es el que más ha sonado, porque de hecho el año pasado fue la inauguración y eso le hicieron muchas noticias, que fue un tren de hidrógeno en Alemania, pero es una ruta muy corta y pues tienen que condicionar todo el país al suministro de hidrógeno, que fue una de las cosas que nosotros aquí, por ejemplo, también lo determinamos en el estudio, y fue que cuando un país, no es fácil hacer esa transición al hidrógeno ahorita, porque pues así como vemos en estos momentos líneas de conexión eléctrica o acueducto y demás, si un país se quiere meter en temas de hidrógeno, tiene que construir unas redes de hidrógeno, donde hay que distribuir también esa fuente pues, de combustible. Entonces, Alemania, por ejemplo, ahorita está trabajando en eso, y otros países de Europa, Corea también aprendimos mucho hace poco estuvimos en una reunión con ellos de nuevas tecnologías, y están en la misma ruta, estableciendo como rutas donde van a transportar el hidrógeno para que ya puedan fomentar ese tema de movilidad. Esa hoja de ruta tiene unas fases, sí, y es unas fases a mediano y largo plazo. Al 2030, 2040 y 2050, que sí, se pretende que pues, el país vaya en dirección A. Así es. ¿Nos puede contar un poco, al menos desde el discurso, cuáles son esas proyecciones que hay en esas tres etapas? Bueno, como te decía, la alianza pues, era muy interdisciplinar y lo revisó desde muchos puntos de vista.
Desde la parte tecnológica ya hay mucha tecnología que está desarrollada. Entonces nosotros dimos desde nuestro conocimiento tecnológico, dimos como una especie de parte de tranquilidad en la hoja de ruta en las 3 fases, de que ya podíamos empezar a importar tecnología, a empezar a adaptar en el país. En la parte férrea, como te decía, pues ya hay unos ejemplos ya en el país, pues caso Metro de Medellín, que Metro también estuvo muy participativo en este proyecto con sus datos, con su experiencia, contando pues para que eso sirva como ejemplo para otros metros en otras ciudades del país. Y entonces digamos que para 2030 ese tema de tecnología ya estaba muy madurado, que era como la meta pues de más cercano alcance. Donde tenemos muchas dificultades para el país en el tema normativo. El país necesita todavía hacer mucha transformación en normatividad, sobre todo en el tema de traer esas normas ISO, que son a nivel mundial, y volver las normas ICONTEC. Y ahí pues fue donde apareció ICONTEC también muy fuerte, haciendo ese llamado de atención y diciendo, venga, aquí hay que transformar mucha normatividad, que sin la normatividad todavía no pueden llegar inversión, no se pueden hacer desarrollos tecnológicos, no se pueden hacer adaptaciones hasta que la normatividad todavía no esté condicionada. Entonces, a 2030 nos falta un tema de normatividad y de políticas públicas. Entonces, ahí se trazó en la hoja de ruta todo un tema de acciones para el país, hay que trabajar en tales y tales y tales normatividades, hay que trabajar en tal y tal y tal política pública, hay que condicionar el país en lo que tiene que ver con fondos de financiamiento, porque también hubo un análisis económico. Entonces, hay que trabajar en estos fondos de financiamiento para que llegue inversión extranjera y monte trenes, embarcaciones de gran nivel. Entonces, a 2030 más o menos fue como las acciones que se dieron. Ya a 2040, porque ya lo que uno va trabajando cuando hace estas hojas de ruta, es que asume que esos escenarios se van cumpliendo. Sí. Son escenarios muy positivos. Entonces, listo, a 2030 conseguimos ese cambio en normatividad, entonces ya para 2040 tenemos entonces ya con la normatividad lista, empieza a llegar tecnología. Entonces hay que hacer estas adecuaciones en puertos, en rutas. Por ejemplo, encontramos para el país, hay que volver a levantar muchas de las rutas férreas que tiene en este momento el país, porque tienen un ancho de ruta que es muy antiguo en lo que teníamos en el país, sí, que ya la nueva tecnología de trenes ya no cabe en ese ancho de ruta. Entonces nos toca volver otra vez a tirar muchas rutas de férrea para poder transportar pues la carga. Carga y pasajeros también. Carga y pasajeros, pero sobre todo carga, porque muchas de las rutas aquí están priorizadas es para temas de carga. Temas de pasajeros entre ciudades, apenas el país está empezando como a madurar otra vez en esa tecnología. Aquí hay rutas férreas, pero son para rutas pues de ciudad. El metro, en Bogotá también, en Bogotá está el tren de la Sabana, aquí viene el otro tren, la otra pues que está en proyección, que es todo el metro de la 80, el tren de Oriente que va a cruzar pues también aquí de un punto de la ciudad hasta otro punto. Pero son trenes como más que todo para el transporte de pasajeros. En carga sí se analizaron pues todas estas rutas que vienen desde petroleras, desde todo este tema de carbón y de San Buenaventura, o sea, hay muchos puntos que se analizaron en la hoja de ruta y definitivamente pues hay que hacer unas actualizaciones. Y en embarcaciones hay que fomentar todo el tema de puertos, que ese es otro proyecto muy grande que tiene el país, de fomentar la construcción de esos puertos. Entonces, para 2040, nosotros, bajo el supuesto de que ya había normatividad, había algunos puertos ya construidos, esos puertos se tienen que transformar también para que tengan una especie de electrolineras o puntos de recarga para que lleguen las embarcaciones, se recarguen y se puedan encontrar. Y también la sugerencia de dónde deben estar esas conexiones entre los puertos y los puntos de interconexión con las vías férreas. Ese fue el panorama de 2040. 2050 es donde todo esto ya se cumplió y ya empezamos a tener todo ese cambio tecnológico en electromovilidad. De todas maneras, o sea, las metas son en décadas de 30, 40 y 50. No es porque el ministerio nos pidió, sino que después de todo ese estudio que se hizo, el país no lo podía hacer en un periodo menor de tiempo. Desafortunadamente será para 2050, porque esto se montó todo en unos software de simulación para prospectivas tecnológicas y pues arrojó que para 2050 es donde ya empezábamos a llegar con la transición de electromovilidad en estos dos sectores. Esperamos que para 2050 tengamos vida y podamos ver al menos este tránsito y al menos poder disfrutar de este proyecto que gracias también al ITM ha proyectado.
Decano, ¿qué beneficios le va a traer este proyecto a Colombia en temas económicos, en temas de turismo, en temas de exportación, importación? ¿Qué vieron ustedes ahí? Bueno, el proyecto arrancó con esa iniciativa y fue cogiendo mucha fuerza y ahí fue donde nos dimos cuenta de la importancia que iba a tener esta hoja de ruta. Inicialmente pues el proyecto tenía el apoyo de la UME, pero pues básicamente el proyecto ha sido socializado en muchos ministerios, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, porque pues por ejemplo un dato un poco pues aquí cómico, en estos momentos la parte férrea está tan desactualizada en el país que hace parte del Ministerio de Cultura. Ya ni siquiera lo maneja el Ministerio de Transporte, sino el Ministerio de Cultura. Entonces aquí toca volver a actualizar todas estas cosas y Ministerio de Minas y Energía pues obviamente, pero por ejemplo uno de los logros más importantes que tuvimos del proyecto, y ahí fue donde nos dimos cuenta de la importancia que iba a tomar, es que este proyecto fue socializado en la Comisión Cuarta del Senado. Fueron invitados, pues fuimos invitados todos los investigadores el año pasado, estuvimos socializándole ahí pues a los parlamentarios de este país cómo sería este proyecto, porque ellos se tienen que ir preparando pues en los resultados de esto para la transformación. Ahora la hoja de ruta es pública, es una de las misiones pues, que tenemos como estrategia de apropiación social del conocimiento, y entonces el ministerio lo que está haciendo es usándola para la proyección de los COMPEX y de algunos documentos como de planes hacia futuro que ellos tienen que proyectarse para futuras licitaciones del país, inversión extranjera y apoyar todo lo que es los POT y los planes de desarrollo que tienen algunas de las ciudades. Generalmente, antes de que el país empiece a tomar todas esas decisiones, se basan en estudios académicos y científicos y esta hoja de ruta es uno de sus puntos de trabajo. También quedaron otras acciones, por ejemplo, para el Ministerio de Ciencias, seguir adelantando convocatorias ya con el propósito de generar tecnología en el país, no solamente pensando en que vamos a importar esa tecnología, sino que también cómo la tenemos que construir. Entonces, por ejemplo, quedó una acción que fue un proyecto de construir embarcación, una convocatoria que fue construir nuevos dispositivos de transporte que usaran... ¿Como drones? ¿O no? O embarcaciones, que usaran este tipo de energías. Salió la convocatoria sí. El año pasado, nos presentamos y nos la ganamos también. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en otro proyecto que es una de las vertientes que dejó esta hoja de ruta y es fomentar. Usted se me adelantó porque yo le iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo el ITM entonces, porque cualquier proyecto, pues así como inicia, debe terminar, ¿cierto? Y debe cerrar, y además de que los proyectos de investigación se hacen con entidades como MinCiencia, pero ¿cómo continúa todo ese conocimiento, esa apropiación que ustedes tuvieron, adquirir ese conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo continúa o cómo se divulga a través de la academia y cómo ustedes se empoderan y sigue el proyecto, pero ya es un proyecto mucho más de la formación, no es del tema investigativo? Bueno, eso es como las fases que tiene uno en toda esta investigación. La hoja de ruta era muy de socializarlo con actores de país, la parte gubernamental, que la tuvieron muy clara en temas de cómo será la visión de futuro, pero ahora ya lo que viene es ya investigación un poco más aplicada, más de lo nuestro. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto también que, lo bonito también de esto es que quedó un grupo de trabajo muy consolidado, seguimos trabajando en las mismas universidades, presentándonos a convocatorias, ya trabajando pues puntualmente en desarrollo de algunas tecnologías y en la apropiación de esa tecnología de país. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto, porque este de Ferrofluvial ya cerró, ya tenemos uno que se llama Ecotea. Estamos construyendo una embarcación ecoamigable para el transporte de pasajeros en el río Atrato, en Chocó. Entonces, es una embarcación pues, que tiene un tema de energía solar, un tema de baterías de litio, pues, para que tenga pues, todo el tema eléctrico y se recargue en algunos puntos, transporte de pasajeros, transporte también de mercancías, y también trabajando en un desarrollo tecnológico de una embarcación autónoma. O sea, no tiene tripulantes, sino que llega tipo dron, pero que se mueve sobre el río y llega desde un punto A a un punto B con una geolocalización. Ya construyendo ya la embarcación y llevándola a la zona, haciendo apropiación, enseñándole a hacer mantenimiento y demás. Ahorita el proyecto, pues, son 3 años que dura el proyecto, estamos en el primero, estamos en todos los diseños de la embarcación,
A finales de este año viajamos un equipo de trabajo a hacer una intervención en la zona en Chocó para conocer las necesidades, porque por ejemplo nosotros desde el punto tecnológico necesitamos saber cuánta carga va a desplazar, desde qué punto a qué punto tiene que ir, las condiciones del río y demás, haciendo como un levantamiento de todos esos requisitos, y se espera que para el próximo año ya esté el prototipo de embarcación construyéndose en los puertos de Cartagena, en el astillero de Cotecmar, y se pueda llevar a la zona. Eso es una de las estrategias. Nos hemos presentado a otra convocatoria que quedamos elegibles, pero todavía no nos han confirmado si somos financiables, una convocatoria para la construcción de un barco con hidrógeno en la bahía de Cartagena, más a nivel turístico, llevando gente desde Boca Grande, transportando personas, una embarcación netamente de hidrógeno. Y tenemos otro proyecto que también estamos esperando que nos confirmen si es financiable, unas embarcaciones que serán también con energía solar, unos barcos pesqueros que se van a construir para Tumaco. Todo esto son acciones que dejó la hoja de ruta, porque se identificaron las necesidades del país. Ya lo que tienen que llegar son los equipos de trabajo que las van a resolver. Sea la academia, o sea una empresa, o sean actores externos, alguien las tiene que resolver. Y estamos formando profesionales. Claro, no, o sea, es que cuando yo hablo de ITM, es un grupo grande de profesores, investigadores, que detrás de los profesores hay semilleros, y en estos momentos tenemos formando pues gente, estudiantes de maestría, estudiantes de pregrado, hay estudiantes de doctorado, tenemos incluso hasta postdoctores que están trabajando en eso, y eso pues irradia completamente la academia. Pues nosotros, por ejemplo, aquí en el ITM, a veces suena extraño, pero por ejemplo, ya dentro de poco empezamos a dictar un curso de electromovilidad fluvial, cuando aquí en Medellín pues no está ese fuerte, aquí no hay una ingeniería naval, por ejemplo, pero les estamos mostrando a los muchachos que desde su conocimiento en electrónica, telecomunicaciones, desde las maestrías en mecatrónica, pueden aportar a ese tema de sistemas navales o fluviales sin necesidad de estar en una zona costera. Total, o sea, viendo un poco más de lo local, desde lo local se ve las necesidades desde lo global. Sí. Y pues agradecerle mucho, decano Daniel, por compartirnos esta información que es muy importante que la gente conozca. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el Estado frente pues, a algunas necesidades que hoy apremian tanto? El tema del transporte de carga, el tema de transporte de pasajeros, y que hay unas zonas muy importantes y son muy estratégicas como la zona andina, la zona pacífica y la zona atlántica que se conecta, y que recuerdo muy bien que ahí está prácticamente todo el mapa de este proyecto, o sea, donde se debe impactar. Así es. Y aprovechando la experiencia también que tienen los aliados. Cotecmar, por ejemplo, es un astillero y un centro de investigación muy fuerte en el área andina, o sea, para todo Sudamérica, y pues muchos de estos resultados también ellos ya los están empezando a socializar para otros países que no van tan avanzados como Colombia. Uno piensa que Colombia está quedado, pero hay otros países que están un poco más atrás, y entonces, por ejemplo, esta experiencia también ya se ha llevado a Perú, a Ecuador, Argentina, donde les han contado pues, estos desarrollos que se están haciendo, y ver cómo eso también puede irradiar un poco la zona pues, de Latinoamérica. Todos resultados que van saliendo aquí desde la capacidad que tenemos en la institución. Decano, muchas gracias por estar acá en Ciencia al Dente, por habernos contado este proyecto tan bonito y tan importante, no solamente para la institución, sino para el país. Muchas gracias, César, a ustedes y a todo el equipo por la invitación. Teníamos entonces al decano de la Facultad de Ingenierías del ITM, Daniel González Montoya, además docente e investigador. Esperamos entonces un nuevo capítulo de Ciencia al Dente. Los esperamos para que sigamos tocando y hablando sobre temas de proyectos de investigación, iniciativas que realmente impactan a las problemáticas del país. Hasta pronto.